vivir mucho de esa experiencia, ¿no? Las Tan cosas que me acuerdo diferente. nomás. Solo algunas cosas sí me acuerdo, pero no puedo vivir mucho. Claro, y llegaste a estar en el sistema educativo, de ir a clases y eso, ¿no? Sí, Los primeros, ¿hasta qué grado estuviste allá? segundo de Mm, primaria. tampoco puedes recordar mucho, sí, pero qué bien, Del qué colegio sí me interesante. acuerdo. Del Ah, colegio sí sí, me acuerdo. es muy diferente, ¿no? Muy, muy diferente. Sí, Y allá más los que hacen ahora, limpiar. ¿no? Nosotros también, claro, no tanto en colegio, pero ya a ver, no tanto en las primeras edades, pero después ya en secundaria y en el preuniversitario sí limpiábamos. Incluso mantener la limpieza y limpiar era responsabilidad de nosotros. No había personal de limpieza, éramos nosotros. Porque era o sea, yo estuve, a ver, en las escuelas públicas urbanas sí hay personal de limpieza y demás, pero nosotros como estábamos en una escuela que se dice internado, la limpieza era nuestra, de nuestros dormitorios y todas las áreas de la escuela. Una escuela gigantesca, ¿sí? Con un ala donde estaban las aulas y otra ala donde estaban los dormitorios, el teatro y todo lo demás. Y un pasillo que unía ambas alas. Formaba como una H así. Casi lo mismo era el colegio donde yo estudiaba, pero o sea, eran dos alas, donde el ala donde estaba la dirección, la enfermería, biblioteca y todas esas cosas, y después el otro edificio que es el más grande, estaban los cursos y todo eso, Ah, pero ya, habían dos edificios. ya, igual aquí. En el edificio donde estaban las aulas, ahí estaba la dirección, la biblioteca, todo eso. Y entonces en el edificio donde estaba eh, la cuestión, o sea, los dormitorios, ahí abajo estaba la cocina y demás. La cocina, el comedor, para el otro lado el teatro. Y entonces un pasillo conducía a los dos, unía a los dos, y en el medio estaba un área, un parque con sus árboles, bancos, todo, y el otro lado un parqueo. Y detrás todas las áreas deportivas. Bonito, sí. Pero ya eso prácticamente no existe allá. Esa enseñanza prácticamente ha desaparecido. Allá no, allá Cambian las desde cosas, pequeñito se allá desde mantienen. pequeñito les enseñan todo, les enseñan Claro, así, por eso ser son responsables. tan responsables y tan hacendosos y demás. Y hacer esas cosas no les parece que los rebajan ni nada por el estilo. Tiene No. que ver con las concepciones, ¿no? Orientales de la educación y demás. Y la formación Y de los así, individuos. y así cuidan más las cosas, que cuidan de no ensuciar mucho el colegio, porque ellos saben cuánto les costó limpiarlo y no van a estar haciendo o sea, ensuciando todo, botando papeles y cosas así. Claro, como dicen ustedes, no están haciendo sus cochineras. Ah, Están armando su desastre. Claro, claro que sí. No, me parece bien. Y incluso, miren, yo no sé si todo el mundo, yo creo que ya tiene tema avanzado y demás, pero ese tema de los sistemas educativos en determinados países es un tema bonito para investigar. Por ejemplo, eso, el sistema educativo en Japón, un artículo de revisión sobre eso, es interesante. Y si es de pronto muy amplio, pues entonces referirse solo al sistema educativo primario, ¿no? Ustedes saben que hay tres, primario, secundario y terciario. Terciario es este de la universidad en el cual estamos. Muy bien, entonces voy a descargar la lista. Voy a descargar la lista, ya está. Y entonces te voy a poner como moderador.
Muy bien. ¿En qué tema estás trabajando tú, Gabriel? Estaba pensando hacer sobre o sea, estaba medio que desarrollando de los autos autónomos, los vehículos autónomos, Ya. pero Habría que ver, mira, porque ese tema tiene una cierta amplitud, pero hay un tema que contiene a ese que sí, que me parece muy interesante, que es el de la economía compartida, de que forman parte los autos autónomos y todo eso. El concepto de economía compartida, que eso es algo que sí realmente, bueno, por lo menos eh, se desconoce mucho. ¿Y de qué área tú eres? ¿De qué carrera? ingeniería en sistemas. Ya. Entonces, la cuestión de la economía por compartida es muy interesante. Y con el 5G va a ser todavía más fuerte esto. Sí, Y en base a ese es eso un... quería hacerlo, Entonces, sobre investiga, 5G. investiga economía compartida, revisa ahí en Wikipedia. Siempre miren, tienen la idea de un tema, reviso Wikipedia. No le tengan miedo a Wikipedia. Wikipedia te da la información inicial básica para que tú entonces tengas una idea y puedas profundizar. Investiga. Lo de economía compartida yo te lo recomendaría. Me parece muy bonito, muy interesante, muy atractivo y nadie ha hecho ningún artículo de revisión sobre eso en todo este tiempo. En los últimos años, por lo menos en los semestres que yo he hecho la asignatura, nadie lo, nadie lo ha hecho. Así que podría ser un tema. Y ahí lo de los autos está dentro de eso. Sí, Porque, ¿por qué siempre me gusta a mí partir de lo general? Porque, a ver, me hablas de los autos, pero yo no sé nada sobre el concepto global, que es el de la economía compartida, que permite la existencia de esto. Entonces, uno siempre tiene que pensar de lo general a lo particular. Ah, los autos son para lo particular, estos autos eléctricos y que se comparten, y yo voy hasta aquí, después sigue el otro, no sé qué, no sé cuánto, con las tarjetas. Eh, Forma parte del concepto de economía compartida. Por eso se habla de que en un futuro, en determinado futuro, no va a hacer falta tener auto propio, porque puedes usar eso. Es lo que se piensa, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? Todo esto, sí. cómo evoluciona la economía mundial, sobre todo después de este golpe tan duro, ¿no? Yo creo que muchas cosas tienen que cambiar. Estaba viendo yo también hace tiempo sobre unos proyectos que estaban haciendo de como unos transportes que tenían sus carriles y todo eso, pero eso dependía mucho del 5G y también de de los autos inteligentes, porque Ya. eso iba a avanzar, sí, iban a ser como los micros, como los autobuses, pero iban a ser como unas plataformas que estaban a por lo menos más de 5 metros de altura. O sea, Ujú. como que eran unas plataformas que descendían y luego se elevaban otra vez y allí iban avanzando por toda la ciudad así. Me parece Cosa que que ocupaba. vi, me parece que vi algún video de eso. Y los autos pasaban por debajo. Sí, o sea, los autos podían pasar por debajo y todo eso, o sea, no estorbaba mucho el tránsito y Mm. o sea, ocupaba menos espacio. Me parece que vi algún video de Sí, eso. yo lo vi en un Eh, video en YouTube y todo eso. Lo Me estaba viendo, parece un que día lo lo vi vi. ahí. Claro, o sea, miren todas las cosas que pueden y que estaban previstas, porque ahora ya en este año 2020 estaba pensado que se iba a hacer la cosa del 5G, pero bueno, ahora imagínense con todo esto, pero además, no sé si han visto toda una serie de movimientos en contra de esto en el mundo y demás. Pero eso es solo porque imbéciles creen que les va a causar cáncer o algo así. Ay, hijo, pero imagínate tú. Aquí no viste que y en otros lados del mundo que están tumbando las antenas y quemándolas y no sé qué y no sé No, lo he cuánto, visto. Un imagínate. amigo me mandó un video en su vecindario en los Estados Unidos donde vivía. Alguien ¿Mm? un día perdió señal, ¿no? Así que salió y sacó un video de unos tipos en su vecindario que fueron y prendieron fuego a la torre. ¿Ya ven? Me lo- Entonces, vamos Y a ver. eso que todavía ni siquiera eran antenas 5G, son antenas para poder expandir más la señal Claro, de como las que internet. tenemos aquí,
como las que tenemos Sí. aquí mismo a unas cuadras yo tengo una. Solo que a la gente le metes una idea en la cabeza y piensan que es eso de verdad y se lo creen a muerte y empiezan a hacer, o sea, Es Claro, que no investigan, no saben, es la ignorancia. claro, ese es el Cuando no problema. investigan algo, no saben cómo funciona, ellos son muy influenciables por cualquier Pero cosa que se les imagínense, dé, digamos. ahí donde está el peligro, ¿no? La fuerza, la potencia terrible de tsunami que tienen las grandes masas cuando son ignorantes es tremenda. Por eso uno de los más grandes pensadores latinoamericanos, que fue José Martí, dijo, ser cultos para ser libres. Y eso se lo dijo en el siglo pasado. Y es una frase así, tú, ser cultos para ser libres. Si tú no eres culto, si no tienes cultura, si no tienes información, no tienes libertad ninguna. Porque la libertad está aquí primero. Aquí primero. La libertad que da el conocimiento y la comprensión de las cosas. Eso te permite decidir y elegir acertadamente. Todo. Desde un presidente hasta lo que haces con tu vida. Y eso es en realidad la verdadera libertad, ¿no? La capacidad que tiene uno de desarrollar sus capacidades, sus competencias de forma integral y de relacionarse positivamente, creativamente con la sociedad y con las demás personas. Es bien difícil. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos de de nuestro país. Es uno de los grandes retos. Realmente elevar los niveles de educación formal y también de educación no formal en el sentido de otras alternativas educativas y también en el sentido de la familia. En el sentido de la familia, que es la clave, al final es la clave, la cuestión de la familia. Bueno, aparentemente estamos fuera de tema, pero me parece que todos estos temas son preocupaciones y en el fondo y esencialmente esto tiene que ver con la investigación, ¿no? Comprender con mayor profundidad la realidad en la que vivimos. Y eso lo estamos haciendo todos los días. Y lo que aprendemos aquí nos puede ayudar a comprender con más profundidad la realidad. Porque ahora nosotros decimos, bueno, tal tema. Y quizás no hago una investigación, pero hago mis preguntas. A ver, voy a preguntarme esto y lo otro. Y en la medida en que lo responda, tengo más claridad sobre las cosas. Y estás usando el instrumento de las preguntas de investigación, ¿verdad? Que hemos aprendido aquí. Incluso como en aquellos ejemplos que pusimos, para comprar una lavadora, ¿verdad? ¿Qué preguntas me voy a hacer? La calidad, precio, marca, la cuestión de dónde voy a ir a comprarlo, cuando vea, me va a costar más caro el taxi de aquí para allá, pero entonces gano por aquí. O sea, todos los factores, todas las variables que de una forma u otra te van a permitir lograr comprar eso y es la mejor relación calidad-precio, en todo sentido, incluyendo transporte. Y eso implica una mini investigación. No hay que hacer un perfil para eso, pero sí aplicar determinadas cosas que hemos aprendido aquí. Por eso yo siempre digo, lo genial de esto es cuando ya tú empiezas a aplicar esto en la vida. Por ejemplo, ayer domingo nosotros fuimos por primera vez, después de muchísimos años, al Abasto Viejo. Porque, y fue no casual, pero sí causal, porque teníamos que pasar por un cajero que está en el Quinto Anillo y la Radial 17,5, sacar el dinero, y entonces ahí nos quedaba el micro que iba al Abasto Viejo. Y dijimos, vamos, porque siempre íbamos a la Ramada Nueva, que es muy bonito el edificio, todo. Pero fuimos al Abasto Viejo, y como ya no está toda esa aglomeración que había antes de puestos por fuera, todas esas cosas, pues miren, muy despejadito, despejadito, limpio, controlado, todas esas entradas que tenían antes y salida, ya no, ya hay por lo menos muchas menos entradas, vimos una sola, porque todo lo otro está cercado. Y bien despejado, limpio, agradable, con buena atención. Y dijimos, bueno, nos es más fácil venir hasta aquí.
porque incluso hay un solo micro que nos lleva desde la casa, desde el quinto anillo hasta allá. Y se dan cuenta, y ahí uno va explorando y ahí sacamos las conclusiones. Bueno, por esto es mejor, ¿no? Sí, este detalle, aquel, los precios, la seguridad, la tranquilidad de no aglomeración. Exacto. Entonces, uno empieza a aplicar naturalmente todas estas cosas que ha aprendido. Y hace que tenga más profundidad, o sea, que sea más objetivo, en primer lugar. Porque recuerden, la investigación y redacción científica es precisión, claridad y brevedad. Entonces, hace que uno sea más penetrante, más rápidamente penetrante, más profundamente penetrante y que vea las cosas con mayor claridad. Porque tiene un método para comprenderlas y procesarlas. Por eso siempre, repito, digo, en la medida en que podamos convertir esto en parte o utilizarlo para nuestra toma de decisiones y comprensión de la realidad, pues en esa misma medida va a ser mucho más fácil todo, de aquí a la tesis, ¿no? Y también enseñar a otros, ¿no?, a hacer estas cosas. Vamos a hacernos las preguntas. Vamos a tomar esta decisión. Ya, vamos a hacernos las preguntas correctas. Y en la medida en que respondamos las preguntas correctas, en la medida en que nos hagamos las preguntas correctas y respondamos correctamente esas preguntas, vamos a estar más cerca de comprender las cosas y poder trazarnos una estrategia de acción con respecto a eso. ¿No les parece? Sí, Lice. Exactamente. Exacto. Exacto. Muy bien. Entonces, tenemos 29. Voy a bajar. Conmigo. Sí, 30 contigo. Voy a quitarte un momentito para bajar la lista otra vez. Ya. Muy bien. Ya. Te vuelvo entonces a colocar. Y déjenme revisar porque en la lista somos 30 y tantos, creo. ¿32? O sea, faltarían 2. Que no sé si han estado viniendo, no sé quiénes son, no sé si han estado viniendo o no. Pero bueno, la constatación la vamos a tener con los trabajos y el parcial. Ahí vamos a tener claro quiénes no se incorporaron. Generalmente lo que pasa a esta altura de inicio del semestre es que muchos que se inscriben no entran, ¿no? Y después, aunque ahora yo creo que eso con la cuestión virtual ha disminuido muchísimo, pero eso pasa. Excelente. Entonces, vamos a entrar. Ya estás, Gabriel, ya estás como moderador. Entonces, te va a salir ahí para dar entrada. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver es el perfil para darnos cuenta de cómo estamos con respecto al avance para el examen. Muy bien. Aquí tenemos todos los elementos que van al examen. Si esto no miente, nos quedaría solo la situación problemática, ¿sí? Así es, ¿verdad? Sí, sí, claro. Perfecto. Ahora, yo les envié, déjenme revisar, voy a revisar el grupo. Yo les envié un ejemplo con todo, ¿verdad? Ya con todo completito. Licenciado, Sí, dime. disculpe, yo tengo una pregunta. En el documento que usted nos envió, en la parte que decía anexos y evidencia del proceso de investigación, eso usted todavía no lo tiene que explicar, ¿cierto? Para que nosotros después No, hagamos. ya eso lo explicamos en la clase pasada, creo que fue.
Si está en verde aquí, mira, o no estuviste, o te conectaste y te desconectaste y te quedaste ahí conectado, pero sin estar en la clase. Esto lo explicamos ya en la clase pasada, el árbol de problemas y las preguntas de investigación. Sí, Listen, ya lo tengo en mi trabajo. Entonces, ¿de qué estás Es que preguntando? en el documento que usted nos envió, ¿no es? Dijo que estaba actualizado el último y ahí faltaban los anexos y la evidencia del proceso de investigación. No, no, no. Yo le envié un documento. A ver, estoy buscando eso. Yo le envié un documento. A ver. A ver, el 11 de septiembre. Aquí lo estoy mirando. 11 de septiembre está el documento. Dice, les envío el documento guía final para el examen parcial. Contiene todos los elementos del perfil que corresponden, el árbol de problemas y las preguntas de investigación. Ese documento que está en PDF. A lo mejor no lo viste, pero ahí está, 11 de septiembre a las 6 de la mañana. Sí, yo lo estoy viendo de nuevo ahorita. Estoy viendo el 6 PDF de, ahorita. 6 de la mañana. ¿Lo viste? ¿Quién me está preguntando? Hola. Creo que fue Sebastián. No sé. No, ese fui No. yo, Luis Gabriel. Bueno, busca en tu celular 11 de septiembre, 6 de la mañana. Sí, Ahí ese está el documento. Ahí está el documento. Con todo. ¿Qué es este documento? Bueno, ya quedó claro, ¿verdad? Que nos quedaría solo la situación problemática. Ahora, es este documento, mira. Lo que está en Word. Listen, Sí. la situación problemática la realizamos en la anterior clase. No. ¿Sí? Sí, es que lo hizo conmigo. Ah, ya. Sí, Ah, lo bueno. hice. Si se acuerdan, no sé. No me acuerdo, Puede pero verlo ahí. genial. Entonces vamos a perfecto, porque así entonces usamos la clase de hoy para ver en general todas las cosas. Es este documento, miren, que está abierto ahora. ¿Quién me estaba hablando de que hicimos contigo la situación problemática? Madeleine. Madeleine, ajá, ahora me acuerdo perfectamente, Madeleine, que lo hicimos. Ya, aquí tienen, ¿ven? Este es el documento, donde está el planteamiento, el tema, o sea, ¿no? Este mismo es el que hicimos, Madeleine, ¿no? Porque el tuyo es el de la economía espacial, ¿no? Ah, ya. Entonces, aquí está el planteamiento del problema, el tema, la situación problemática, ¿verdad? La formulación del problema, los objetivos, hasta el objetivo específico, y después los anexos con las evidencias del proceso de investigación. Ponemos evidencia del proceso de investigación porque eso caracteriza a los dos anexos que estamos colocando. Hay otros anexos que se ponen, pero en este caso son evidencias del proceso de investigación, que serían el árbol de problemas y las preguntas de investigación. Entonces, aquí está completo. Estabas tú desactualizado, hijo. Ahora sí, ¿está claro? Sí, Listen, es que lo que yo no entendía, ese documento yo lo vi, Listen. Lo que yo no entendía era, pensé que teníamos que esperar todavía para hacer los anexos y la evidencia. No, vayan haciendo, vayan armando. Cuando yo les paso esto, es para que ya ustedes vayan armando el suyo. Ya, Listen, gracias, eso es Sobre lo que esa me base. confundió. Ya, perfecto, muy bien. Sí, gracias, Listen. No hay por qué. Bueno, miren, yo hice algo, porque como vimos con el ejemplo de Madeleine en la clase pasada,
ahora que lo recordé, que me lo recordó ella y ustedes, algunos de ustedes, yo de todas maneras, para hoy, enriquecí el documento de la situación problemática para que lo tengamos todavía más claro. Aquí lo que pasa es que este documento yo lo he hecho pensando en investigación 1 y en investigación 2, pero mejor, porque así ustedes ya se dan cuenta cómo pueden hacer una investigación ahora en 1 para continuarla en investigación 2, como están haciendo muchos de los estudiantes que tengo en investigación 2 que pasaron conmigo en investigación 1. Y entonces toda la investigación anterior les está sirviendo y les va a servir sobre todo en el marco teórico conceptual para su trabajo, pero también para darle continuidad. Entonces, por ejemplo, alguien hizo una investigación sobre energías alternativas, el uso de energías alternativas en general. ¿De qué está hablando? No sé qué, no sé cuándo. Y entonces ahora está haciendo una investigación sobre qué experiencias de uso de energía alternativa hay en el departamento de Santa Cruz. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos hablando. Ahora, otra persona hizo una investigación sobre estrategias de reciclaje y reutilización que usan en familias de bajos recursos en el mundo para disminuir el gasto en útiles escolares de los niños, sobre todo en familias numerosas y de bajos recursos. Entonces, hizo esa investigación en investigación 1 y ahora entonces está proponiendo una metodología para padres y estudiantes de colegios así de familias de bajos recursos, lo está haciendo en un piloto, en un aula nomás, para reciclar y reutilizar muchos materiales y usarlos como materiales escolares. Entonces, de eso estamos hablando. De que la situación problemática o polémica, como está planteada aquí, les permite a ustedes pensar incluso en investigación 2. ¿Verdad? Entonces, aquí creo que tenía una sola página el otro. Este tiene 3. ¿Quieren que lo veamos para que profundicemos en esto? Que es lo último que vimos. ¿Les parece bien? Sí, por favor. Sí, por favor, Luis. Sí. Podemos verlo y después podemos ir un poquito al ejemplo de Madeline, que ella nos lea y nos damos cuenta, constatamos cómo está hecho esto y después podemos ver cualquier otra duda de todos los elementos que ya están en verde desarrollados en el perfil. Entonces yo creo que ya después de esta clase podemos abrir, nosotros quedamos en abrir el examen hoy, lo quedamos en la clase pasada, estoy viéndolo ahora, que pusimos 14, ¿no? Pero podemos ver esto, yo creo que podemos abrir, ¿ya terminaron todos sus exámenes? ¿Cómo están? ¿O todavía les falta? Me falta. Ya. A mí Yo me siempre... falta solo el de ustedes, Lisa. Ah, bien. Yo siempre... Yo no me atormento con el examen. Hacen falta 12 clases. O sea, para tomar el examen tenemos que tener 12 clases. Yo creo que nosotros estamos por ahí. Creo que esta es la 12, me parece. Que esta es nuestra clase 12. Habría que revisar la plataforma. Pero me parece que es nuestra clase 12. A ver si miro un momentito. ¿Cuándo se ya hizo el examen? ¿Cómo que se entrecortó? ¿Qué dices? En el mensaje que envió... yo dije dijo, que hoy. Sí, yo dije que hoy. Pero... a las 10. Claro, yo dije eso. Pero podemos moverlo un poquito, no hay problema. Porque de todas maneras, yo tengo que cumplir con ciertos requisitos para el examen. Que es hacer algunos detalles que tienen que ver con una rúbrica y varias cosas que yo tengo que elaborar, que eso es fácil y es rapidísimo.
pero voy a revisar, vamos a ver, estoy mirando las clases. Mire, nuestra primera clase fue el 3 de agosto, ¿verdad? Que fue la clase de introducción a la asignatura. Después, en la unidad 1, tuvimos la otra. A ver, aquí me faltó una clase, creo que fue 3 y 7, ¿no? 3 de agosto. Ah, no, el problema es que el 6 de agosto fue feriado. Feriado. Claro. Son 11. Entonces, Yo conté 11 clases en ya, a la ver, plataforma. vamos a ver, confirmemos eso. El 3 de agosto la primera, el 10 la segunda, el 13 la tercera, ¿no? ¿Verdad? El 13 la tercera, la cuarta el 17 de agosto, la quinta el 20, el 24 la sexta, hasta ahí vamos, 24 la sexta, O sea, espérate. se cuenta hasta la presentación, ¿no? El primer día de la presentación. Sí. La Ah, ya está bien, séptima, entonces son 12 entonces. la séptima el 27, exacto. La octava el 31. El 3 de septiembre la novena. Pues el 7 la décima. El 10 la oncena. Y hoy la 12, 14 de septiembre. Exactamente. Estamos perfectos para hacer el parcial. Muy bien. No, esto no se los mostré porque yo estoy revisando solo la plataforma. No se los mostré. Ustedes siguen con la página de la situación problemática. Entonces, estamos en la clase 12. Yo creo que en el caso de nosotros, de este grupo, porque el grupo, tengo otros grupos que están en diferentes, no avance, todo el mundo está en lo mismo, pero a mí me gusta siempre que todo esté bien clarito y que tengan ustedes todo para poder hacer el trabajo bien. Y entonces tengo otros un poquito desfasados con respecto a ustedes. Y incluso sobre todo el de investigación 2. Que recién vimos esto, recién vimos situación problemática. Entonces, ¿les parece que mañana martes en la tarde lo abramos? ¿Está bien? ¿Hasta cuándo quedaría abierto? Exacto. Lo abrimos mañana martes 15 porque ya hoy, por ejemplo, después que yo almuerce y demás, en la tarde-noche, yo hago toda los requisitos que hay que hacer, se los comunico por el grupo de WhatsApp, lo coloco en la plataforma y lo abriríamos desde el martes 15 a las 2 de la tarde. Martes 15 a las 2 de la tarde y les daría martes, miércoles, hasta el viernes. 4 días más que suficiente. Porque ya ustedes deben tener avanzado el trabajo. Hasta el viernes en la noche, 23:59. ¿Está bien? Sí. Escríbalo. Lo voy a escribir en el grupo. Porque lo pusimos. Yo lo puse al final. Porque alguien me preguntó. A ver. Perfecto. Rectificación. Lo estoy poniendo ya. Martes 14. Martes 15. 14 horas. Voy a poner 2 de la tarde. 2 p.m. hasta viernes 18. $23.59. 11, para mantener 11:59 p.m.
Genial. ¿Alguna duda? Ya está en el grupo. Pues metámosle entonces a recalcar lo de la situación problemática, que es lo último que vimos. Miren, en diversas metodologías a veces se habla situación problemática, situación polémica. Es lo mismo. Cuando se está hablando de la situación problemática o polémica, se está hablando del problema concreto que nosotros hemos descubierto y que queremos resolver. En este caso, es un problema de desconocimiento, porque es investigación documental. Y es un problema de desconocimiento en dos dimensiones que no podemos perder nunca de vista. Una, nuestro, como investigadores, no conocemos sobre esto y tenemos necesidad, interés, motivación de conocer más. Y dos, nuestro público objetivo. Por eso ustedes ven que en la redacción de Madeline dice público objetivo, tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué público objetivo? Porque es el destinatario de la investigación en cuanto a su resultado. Entiéndase, artículo de revisión. Usted escribe el artículo, hace la investigación, que es la base de todo lo que usted necesita para escribir su artículo de revisión. Y ese artículo de revisión no lo escribe para usted mismo, sino para otras personas. Y ese es su público objetivo, el destinatario de su investigación. Entonces, esa situación de desconocimiento es la que usted tiene que hacer. Y eso es lo que tiene que aparecer en el árbol de problemas. Atentos todos, en el árbol de problemas lo que tiene que aparecer es eso. Porque el verdadero problema no es saber qué cosa es economía espacial, no es eso, porque para saber eso lo único que tengo que hacer es investigar. No, el verdadero problema es que usted y su público objetivo desconocen esto. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Ese es el árbol de problemas. No me pongan en el árbol de problemas qué es la economía espacial. Porque imagínense, ¿qué es la economía espacial? Las causas de la economía espacial y las consecuencias de la economía espacial. Ese trabajo se podría hacer, pero aquí el problema es el desconocimiento. El desconocimiento que usted tiene de esta situación y cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Porque saber qué es la economía espacial y cómo ha surgido todo esto, eso es lo que usted va a hacer en su artículo y eso lo plantea desde los objetivos específicos, general y desde su marco teórico conceptual. Entonces no hace falta plantear eso en el árbol de problemas, pero sí por qué se desconoce. Porque ese por qué se desconoce puede ayudar después a trazar estrategias más allá del artículo para resolver ese desconocimiento o también prever otros desconocimientos dentro de otras áreas que es interesante resolverlo. Entonces, cuando planteamos la situación problemática, tenemos que tener claro de que es un poco diferente a lo que hemos hecho anteriormente en los otros elementos, porque los otros elementos son muy puntuales. Tema, usted plantea como un título, que la economía espacial como elemento para una nueva economía, mundial. Perfecto. En su formulación, convierte eso en pregunta. ¿Qué es la economía espacial y cómo puede contribuir a la formación de una nueva economía mundial? No sé qué. Perfecto. Después tengo que hacer mi objetivo general y tomo mi problema formulado, le quito los signos de interrogación, le coloco un verbo en infinitivo y mejoro la redacción y al final le voy a colocar mediante un artículo de revisión dirigido a Perfecto. Entonces ya tengo mi objetivo general. Muy puntual. Cumple con lo que ustedes estudiaron en expresión oral y escrita de características de la redacción científica que implicaba, ¿verdad? Brevedad, precisión y claridad. Ahora, aquí
aunque se mantienen los conceptos de brevedad, precisión y claridad, estamos hablando de una redacción de varios párrafos, los necesarios, sin floreos y sin vueltas, para explicar qué pasa. En este caso, el problema de desconocimiento que usted ha descubierto. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Por qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Por qué es importante resolver este problema de desconocimiento? ¿Verdad? Y resolviendo este problema de desconocimiento, ¿cuáles son los aportes que esta investigación va a hacer? En este caso, el artículo de revisión. Eso es esencialmente la situación problemática. Y se desarrolla en diversos párrafos, como vimos y ejemplificamos en el caso de Madeleine. Ahora, lo primero que yo tengo que tener claro es el objetivo de la redacción. No estoy hablando del objetivo de mi investigación, estoy hablando del objetivo de la redacción. Eso que yo voy a redactar como situación problemática, ¿qué objetivo tiene? Y aquí lo tienen en este otro párrafo. Que el lector tenga una absoluta claridad sobre todo lo referente al problema que usted ha descubierto. En cuanto a qué pasa, por qué pasa, cómo pasa y por qué es importante solucionar este problema. Ese es el objetivo. Y usted al final lo lee y dice, a ver, quien lee esto, ¿tiene claro de qué estoy hablando? ¿Tiene claro cuál es el problema? ¿Tiene claro las causas de ese problema? ¿Tiene claro cómo ese problema se manifiesta? Porque desconocen esto. ¿Y tiene claro por qué es importante resolver esto? Muy bien. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Que hemos visto aquí. Lo primero es comenzar mi redacción introduciendo el tema. Y vimos en el ejemplo de Madeleine cómo ella introduce todo el tema de la economía espacial y dedica alrededor de 3 párrafos a explicar un poco eso, porque no es un tema tan conocido. Y después pasa, ¿verdad?, a explicar eso, qué pasa, se desconoce, cómo pasa, planteando que es un tema de desconocimiento que tiene la investigadora y que tienen además su público objetivo. Eso es lo primero. La introducción da paso al qué y al cómo pasa. Fíjense que todavía no estamos en por qué y cómo se manifiesta esto. Y después yo paso a mi desarrollo. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar, voy a ir atrás un momentito. Cualquier redacción se construye sobre la base de esta estructura de introducción, desarrollo y conclusiones. No es que esto tenga que aparecer. Esto tiene que estar en mi mente como concepto. Introduzco el tema y mi problema y voy desarrollando a través de 3 momentos, que a mí me gustan siempre 3, de 3 momentos, toda la explicación y hago mis conclusiones. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo se materializa eso? En primer lugar, con mi introducción sobre el problema de investigación, dejándolo claro para que tú entiendas de qué estamos hablando, el lector, y después explico qué es lo que está pasando. Ah, se desconoce esto. ¿Y cómo está pasando esto? ¿Cómo se manifiesta esto? En que no se sabe nada del tema. Y que es además un tema de desconocimiento, un problema de desconocimiento de la investigadora, como ya dije, y de su público objetivo. Y ahí entonces enlazamos con la primera parte del desarrollo. Y ahí explicamos, ¿verdad?, ese tema de desconocimiento, si es un problema de desconocimiento, porque aquí está si es un problema de solución. Si es un problema de desconocimiento, ¿nosotros qué vamos a hacer? Explicar las dimensiones individual y colectiva de este conocimiento que es necesario solucionar. Y es lo que ven en el ejemplo de Madeleine. La investigadora desconoce y desconocen también su público objetivo, lo que tiene que ver con la economía espacial,
que como es de una gran actualidad y en perspectiva va a comenzar a desarrollarse en los próximos años, incluso en los próximos meses, es necesario estar actualizado y saber que eso existe y que hay unas perspectivas tremendas de avance en este sentido. Entonces, eso es mi primera parte, cuando estamos hablando de un problema de desconocimiento como el nuestro, porque el problema de solución es ya para mi investigación, para investigación 2, para una investigación de campo. Ustedes van a hacer solo una investigación documental. Ahora, fíjense, ¿en qué me apoyo para explicar las dimensiones individuales y colectivas de este desconocimiento y por qué es necesario solucionar? Me apoyo en las respuestas a mis preguntas de investigación, porque ahí tengo qué es economía espacial, qué es economía, todas estas cosas, y puedo explicar, ¿no? Qué es lo que pasa, qué se desconoce y por qué es importante un poco resolver este problema en el sentido de la actualización y demás. Entonces, me apoyo en las respuestas a mis preguntas de investigación. Ahora, ese sería mi primer paso mi primer punto del desarrollo. Y voy, mírenlo aquí, primera parte del desarrollo, y voy entonces a la segunda parte. Y en la segunda parte, yo tengo que explicar lo que obtuve en mi árbol de problemas. ¿Por qué pasa? Las causas. ¿Y cuáles son las consecuencias de que pase? Y trabajo esencialmente con mi árbol de problemas. Con los resultados de mi árbol de problemas. Que me explica cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Ahora, ahí en su árbol de problemas usted tiene las más importantes. Pero en esta reacción le pueden surgir otras, inclúyalas, no hay problema. No quiere decir que el árbol de problemas sea exhaustivo y que tengan que aparecer todas las causas, ¿no? Aparecen las que son clave para comprender el fenómeno. Pero aquí cuando usted redacta puede encontrar otras. Entonces, utilizamos las causas para plantear todo lo relacionado a los condicionamientos de la situación que necesito transformar. ¿Cuáles son los condicionamientos? Las causas. Se desconoce por qué. Porque es lo de economía espacial. Se conoce porque es un tema nuevo, novedoso, no hay mucha información sobre él, no está muy divulgado. Fíjense que el artículo ese que hablaba, o la nota, que hablaba de la licitación de la NASA para que traigan minerales de la Luna para valorarlos y demás, tenía 5 horas de publicado cuando lo revisamos el otro día, ¿verdad? Entonces, ahí está. Es novedoso, no se conoce mucho. Esa es una de las causas por las cuales no se conoce. Pero además no está en los planes, eso no se habla en las clases. Pero además, como no se tiene hábito de estar investigando, de estar atento a lo que pasa con respecto a los estudiantes, pues entonces se desconoce. Entonces, ahí está las causas que nosotros tenemos ya en el ejemplo de Madeleine, localizadas, claras, precisas, pero pueden surgir otras y puede ponerlas. Incluso puede haber causas que son objetivas, ¿verdad? Por ejemplo, que no haya muchas publicaciones sobre el tema, porque es un tema novedoso y demás, es una causa objetiva, eso está claro, existe. Pero una causa subjetiva es que, bueno, esto no es importante para la formación que ustedes reciben en la universidad. Eso es una causa subjetiva, que existe la percepción de que este tema no tiene importancia, que hay cosas concretas que de verdad tienen que saber y dominar y saber hacer, y esta información no es más cultural, no tiene que ver con una cultura de la visión del cambio de la economía. Puede haber concepciones así. Y esas son causas subjetivas, ¿se dan cuenta? Porque es lo que alguien piensa. Pero el objetivo es que no hay mucha información. Y por lo tanto, como no hay mucha información, no hay mucha promoción. Porque además es algo que está comenzando a desarrollarse y por lo tanto no es tanto
algo que está ahí como noticia diaria. Entonces, todas esas son causas objetivas. Entonces, aquí nosotros, en esta segunda parte del desarrollo, explicamos también las consecuencias que está teniendo y puede tener que continúe este estado de cosas. Si seguimos por este camino de no conocer lo actual, pues ¿qué puede pasar con nosotros? Que seamos profesionales desactualizados, que no acabemos de crear un hábito, ¿no? De investigar, de conocer qué cambios se están produciendo en nuestra carrera o en nuestra área profesional. Entonces, ahí, en la segunda parte, explico las causas y las consecuencias. Y paso a la tercera parte. Y en la tercera parte, ¿qué yo explico? ¿Por qué es importante esta investigación? Y explicamos la importancia de que se realice la investigación sobre la base de cuál va a ser el aporte que va a tener el artículo de revisión, que es el resultado principal de la misma. Una utilización, vamos a ponerlo en otro párrafo, una utilización precisa con respecto a los destinatarios de los resultados. Tus compañeros van a saber sobre economía espacial, pero también que puede constituir un aporte en los niveles teóricos y metodológicos, para otros situados más allá de los beneficiarios directos, que tiene que ver con el aporte de haber sistematizado una información actualizada sobre es un aporte teórico. Y metodológico, sí, la forma en que lo has hecho puede ser interesante para realizar otras investigaciones. Por lo tanto, en la tercera parte del desarrollo, la explicación de la importancia debe pensarse y realizarse de forma amplia y teniendo en cuenta todas las posibilidades de utilización de la experiencia que se ha realizado de investigar para crear un artículo de revisión sobre este tema. ¿Hasta aquí estamos claros? Pregunto. Hola. ¿Hay alguien ahí o estoy solo? Hola, es que estaba con el micrófono apagado. Estamos, Listen, sí. Ya, entonces miren, introducción, el desarrollo en 3 partes, una primera para explicar lo del desconocimiento, una segunda para explicar las causas y las consecuencias, y una tercera para explicar la importancia de esta investigación y de su aporte. Y entonces ya realizo las conclusiones haciendo hincapié en el resultado de la investigación y la utilidad para los destinatarios. Mi resultado de investigación, ¿qué cosa es? Mi artículo. Y gracias a él, mis compañeros van a conocer esto y se va a contribuir a llenar ese vacío que tiene la investigadora en este caso y los destinatarios del artículo sobre economía espacial. Y con eso cerramos entonces la situación problemática. Ya aquí tienen lo que vimos, ahí arriba, la estructura expositiva, introducción, desarrollo, conclusiones, y apoyándonos siempre en el árbol de problemas y en las preguntas de investigación, porque para eso lo hicimos. Y las preguntas de investigación no solo nos van a servir para la situación problemática, nos van a servir después muchísimo para el marco teórico conceptual. Lo van a ver. Lo van a ver. Porque ya las preguntas que usted se ha hecho, ¿qué es economía? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo otro? Ya eso le va dando la idea de los elementos que tiene que tener su marco teórico conceptual. ¿Alguna duda de esta explicación? Sobre la situación problemática para los que todavía no la tenían muy clara. ¿Alguna duda? Está claro, Luisa. Súper, genial. Entonces, vamos a salir de aquí y vamos a ver, a la luz de esto que hemos hablado, vamos a ver el ejemplo de Madeline, para ver si, de Madeline, para ver si se adapta a esto que hemos explicado. Muy bien.
A ver, Madeleine, ¿nos vas a leer? Hola. ¿Sí le dicen? Ya, para que nos leas. Y vamos a ir parando para que nos demos cuenta si la estructura de esto no aparece introducción, desarrollo, primera parte, pero si esta estructura está implícita en esto que está hecho aquí. ¿Nos lees? Claro. Esta investigación documental será la base para la redacción de un artículo de revisión que explique todo el concerniente a la economía espacial y a cómo esta nueva propuesta económica, que implica el surgimiento de un nuevo campo en el universo de la gestión económica, de la explotación de recursos y de la contabilidad, plantea inyectar ganancias extraordinarias a una nueva economía mundial sobre la base de operaciones comerciales que se realizarían en el espacio exterior de nuestro planeta. Paremos ahí. ¿Se dan cuenta? Está introduciendo. ¿De qué va esto? ¿Sobre qué trata esta investigación? ¿No? Y hace un primer párrafo introductorio. Y después continúa con un segundo párrafo. ¿Vamos? El surgimiento y desarrollo de la economía espacial se producirá como dice el profesor Hank Allewen de la Universidad de Alabama en Huntsville, UA, cuando el negocio del espacio deje de ser un juego de multimillonarios increíblemente arriesgado y costoso. Tiene aquí, ¿verdad? El origen de la fuente, ¿no? Esa es una cita, ¿no, Licen? Es una cita porque miren cómo está entre comillas, ¿no? Sí. Porque son las palabras que él dijo. Entonces, va a producirse cuando deje de ser un juego de multimillonarios increíblemente arriesgado y costoso, porque es verdad que es costosísimo, y ya son palabras tuyas, y el turismo espacial y la explotación de los recursos minerales se conviertan en los potentes motores de la gestión económica espacial. Perfecto, y ahí aumentó la introducción. Ya te dijo no solo qué es la economía espacial, sino cómo está pensado y cómo pretenden que se desarrolle, ¿verdad? Y eso lo recalca en este próximo párrafo. Que además es conclusivo, perdón, que además es conclusivo, porque con eso va a cerrar la introducción. Vamos. Todo parece indicar que la economía espacial va dando los pasos necesarios para la construcción de una nueva economía mundial que integre los globalizados procesos productivos y económicos actuales, con su énfasis en la economía basada en el conocimiento. A estos nuevos procesos económicos y productivos de economía espacial que comienzan a proyectarse. Ya, ahí terminó su introducción, fíjense. 1, 2, 3 párrafos. Y comienza entonces su desarrollo. Y aquí es explicar cuál es el problema de desconocimiento y quién lo tiene y ¿verdad? Entrar después en las causas. Seguimos. Se realiza esta investigación a partir de la constatación del desconocimiento que sobre el tema tiene la investigadora, que es estudiante de la carrera de contabilidad, y su público objetivo, que son los estudiantes de las carreras del área empresarial de la Universidad NUR y especialmente los estudiantes de la carrera de contabilidad. Detengámonos ahí un momentito. No podemos perder la perspectiva, siempre en tercera persona. Ustedes no pueden decir, se realiza esta investigación a partir de la constatación de que yo no sé, del desconocimiento que yo tengo, nunca primera persona, siempre en tercera persona. Hablar de ti como ella, ¿no? O como él, el investigador, la investigadora. ¿Está bien? Siempre tercera persona. Cuidado con eso, importantísimo. Nunca en ninguna redacción de investigación uno habla de yo, uno habla de primera persona, siempre habla de tercera persona. ¿Está claro? Licen, disculpe, una pregunta, tengo una duda. Dime.
Ahí en el público objetivo, sí o sí tiene que ser un área específica de la Universidad NUR o puede ser un área fuera de la universidad. Depende del tema. En general, nosotros hemos visto siempre, hasta ahora, público objetivo, como este es un trabajo académico, público objetivo de la universidad o la comunidad académica toda, o un área, o una carrera, o un área y una carrera. O sea, depende, porque tú tienes un tema que se va fuera de la comunidad académica nuestra. El tema que yo he elegido es, bueno, trata sobre el riesgo de las fuentes laborales en tiempo de pandemia. Pero eso sirve para el área empresarial. Ya, Lisa. Sí, esa duda tenía. Gracias. Eso es para todo el área empresarial y especialmente para la carrera de administración de empresas. Y el ¿No? tema del doblaje. ¿No te parece, hijo? Sí, Lisa, está bien. Esa era la duda que tenía, ¿no? Gracias. Ya, claro. Ahora dice, ¿quién me está hablando? Alison, el tema de doblaje. El tema de doblaje, carrera de comunicación social, directamente. ¿Oíste? Tu público objetivo son los estudiantes de la carrera de comunicación social. Ya, eso. Ya, directamente. Ahí no hace falta el área, no hace falta nada. Los estudiantes de la carrera de comunicación social. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay otra, seguimos entonces, Madeleine. Estamos aquí. Sí, Lice. Fíjense, aquí ya va a entrar en las causas. Pero ella dice, fíjense, las más importantes de ella. No todas las causas. Ella está haciendo hincapié en las más importantes. Listo, vamos. El vacío de conocimiento sobre qué es la economía espacial y cómo puede contribuir a la construcción de una nueva economía mundial tiene diversas causas. Las más importantes de ellas son las siguientes. El proyecto de la economía espacial se desconoce porque es un proyecto muy reciente que está siendo propuesto por investigadores norteamericanos desde una perspectiva interdisciplinaria que construye lo económico desde la inteligencia del marketing y la gestión comercial. El turismo, la explotación de recursos y las llamadas contabilidad y economía espaciales integradas a la nueva economía. La novedad de este proyecto hace que todavía no sea muy divulgado y por lo tanto conocido. La economía espacial y su perspectiva de contribución a la conformación de una nueva economía mundial no es un tema que constituya materia de enseñanza y debate en el universo de las diferentes asignaturas de las carreras o en los procesos de investigación dentro del área empresarial de la Universidad NUR. La poca conciencia y comprensión en los estudiantes de las áreas del área empresarial de la Universidad NUR y especialmente de los estudiantes de la carrera de contabilidad, de la importancia que tiene mantenerse constantemente actualizados sobre las investigaciones y propuestas que se realizan dentro del universo de las ciencias empresariales y de la economía, en el mundo y en Bolivia. Ya, entonces fíjense, terminó con las causas y va a hablar ahora de las consecuencias. Estas realidades de conocimiento, de mantenerse en el tiempo e incluso profundizarse, traería como consecuencia la desactualización de los estudiantes de las carreras del área empresarial de la Universidad NUR y especialmente de los estudiantes de la carrera de contabilidad, con respecto a nuevas investigaciones y propuestas que constantemente se realizan en el amplio universo de la gestión de la economía. Perfecto. En un párrafo, ella explicó el peligro en el sentido de consecuencia. Y entonces ya va a hacer énfasis en la importancia que tiene la investigación para cerrar con otro
párrafos que serían las conclusiones. ¿Seguimos? Por lo tanto, es de una gran importancia la realización de esta investigación que contribuirá a solucionar el vacío de información que existe en la investigadora y su público objetivo, mediante un artículo de revisión que recoja y sistematice la información existente sobre economía espacial en los documentos disponibles. A partir del artículo de revisión, que será el producto más importante de esta investigación, estará a disposición de los estudiantes de las carreras del área empresarial de la Universidad NUR y especialmente de los estudiantes de la carrera de contabilidad. Una información actualizada sobre la economía espacial como elemento para la contribución de una nueva economía mundial. Listo. Ahí terminó con este párrafo conclusivo. Y ya tenemos entonces que ella ha desarrollado su situación problemática en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 párrafos. ¿Verdad? Ahí está. ¿Alguna duda? Fíjense, esta estructura ustedes pueden usarla lo mismo cambiando lo que tiene que ver con su tema. Si ustedes se dan cuenta, puede quedar como una estructura canon para la redacción, cambiando todos los datos que tienen que ver con ustedes, pero partiendo de la misma concepción. Muy bien, ¿alguna duda sobre situación problemática hasta aquí? ¿O situación problemática? Lisa, yo tengo una pregunta. Dime, se escucha muy bajito, ¿sí? Acércate más al micrófono o súbelo, no sé. Es que estoy con audífonos. Ya, dime. Ya se escucha mejor, dime. Ya, lo que pasa es que mi tema es sobre la violencia intrafamiliar en aumento, y como no es un tema de desconocimiento, más o menos, ¿qué podría poner? ¿Por qué no es un tema de desconocimiento? Sí lo es, porque tú no conoces, por ejemplo, de acuerdo a los documentos que existen de la defensoría y demás cosas, que hablan de cuáles son las causas de esto. Ah, ya. Entonces, tú puedes plantear un artículo que hable sobre las causas del aumento de la violencia familiar. Lo que sí, ahí, un poco, tú tienes que fijar un periodo de tiempo, ¿no? Porque, bueno, no vas a ver, si tú pones las causas de la violencia familiar, parece que es de toda la vida. O sea, un poco, si vas a verlo en el periodo de la cuarentena o qué. Porque yo sé que en el periodo de la cuarentena ha pasado esto, ¿no? Sí, mi tema es violencia intrafamiliar en aumento, casos de violencia durante la pandemia. Ya, perfecto. Entonces, es eso. Durante la pandemia, en Bolivia, ¿no? Sí, a nivel nacional. Tienes que poner Bolivia porque si no, imagínate tú, te queda como que fuera en el mundo entero y ahí sí te volvés loca. Ya. Entonces, yo creo que sí, pero recuerda, es solo sobre lo que se ha publicado, ¿verdad? Aquí no hay espacio para investigación de campo, de hacer entrevistas, nada de eso. Tú tienes que partir de los artículos, de las entrevistas que se han hecho, de todo lo que está publicado en este sentido. Ya, Lisa. Y sí, es un problema de desconocimiento esencialmente. Al final, el artículo de revisión te va a decir eso, cómo se ha manifestado esto y por qué ha aumentado y cómo ha aumentado. ¿Está bien? Ya, Lisa, muchas gracias. Ya. Entonces, sí, es un problema de desconocimiento. Incluso en investigación 2 se le puede quizás dar continuidad a esto de alguna forma, habría que pensar. Listo. ¿Qué otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Nada? ¿Con respecto a situación problemática?
Ya, entonces vamos a salir de aquí, vamos a entrar al perfil para ver si hay alguna duda en general en alguno de los elementos para que esclarezcamos, porque ya la próxima clase del jueves nos vamos a comenzar otros temas, a ir más allá. Vamos a entrar en la delimitación y la justificación de la investigación. Entonces, elementos del perfil. ¿Alguna duda aquí? Piensen bien, miren bien, lean bien, ¿verdad? Para que si hay alguna duda, me digan. Con respecto al planteamiento, con respecto al tema, la situación problemática, yo creo que ya está clara, ¿verdad? Ya tenemos todos los elementos. Con respecto a la formulación, del problema, no tienen duda con los objetivos específicos, nada, ya todo eso está clarito también. Seguro. Seguro que no hay duda. Luis, si tenemos dudas específicas, le podemos mandar mandar mensajes personales o tenemos que esperar hasta la próxima clase. Si tenemos No. dudas más específicas mientras que estamos haciendo esto, le podemos preguntar sobre WhatsApp o tenemos que esperar la próxima clase. O sea, si después tenemos preguntas, por WhatsApp de aquí al jueves, porque ya el jueves entramos en otro tema. Ya el jueves yo no voy a ver nada de esto. Ustedes ya quedamos en que mañana se abre el examen. Entonces, si tienen dudas, me pueden hablar por WhatsApp, pero ya el jueves entramos, se lo estoy escribiendo aquí, próxima clase, jueves 17, comenzamos contenido nuevo, ¿verdad? Y vamos a ver entonces lo que sería la delimitación de la investigación. Y vamos a ver también la justificación de la investigación. Vamos a ver todo eso. O sea, vamos a comenzar a ver todo eso. No lo vamos a terminar lógicamente en una clase. ¿Está bien? Y posiblemente previamente a esto, nosotros vimos en algún momento la estructura del artículo. ¿Vimos la estructura del artículo? ¿O no? Creo que no le dicen cuál sería esa, disculpe. No es la que pasó el grupo, ¿no? Esa es otra. El trabajo que vamos a entregar del examen. No, la estructura del artículo de revisión, o sea, la estructura de la otra parte del trabajo final, porque una parte es el artículo, es el perfil, y la otra parte es el artículo, ya hecho. Donde entra el resumen, introducción, todo eso. Sí, eso lo vimos. No lo vimos, creo, Lisa, a detalle, pero está en plataforma en la estructura del documento. Está el documento. Ya, genial. Entonces, yo creo que podemos hacer así. A ver, aquí voy a ponerles cronograma también. Estoy poniendo los contenidos que van a venir ahora.
así un poco, quizás en el orden lo voy a cambiar el orden, y lo otro sería la estructura del artículo de revisión, para ya ir acercándonos a definir un poco su título y demás. Y un poco los elementos del desarrollo, puntualmente. Ya. Esto sería el contenido que tenemos a partir del jueves. Lo más probable es que comencemos por el cronograma y después veamos lo de la estructura del artículo y entremos entonces en delimitación y justificación. Así sería. El orden puede cambiar, le estoy poniendo aquí. El orden cambiará. Que eso, para que tengamos claro de dónde, qué vamos a hacer con esta información, les voy a mostrar. Vamos a buscar un momentito el perfil, la estructura del perfil. Muy bien, aquí está. Aquí está el perfil completo. Aquí está. Este es el perfil de la investigación documental. En investigación 2 se incorporan algunos elementos más. Y ya para la tesis otros elementos. Entonces, miren, nosotros tenemos la introducción que ya hemos dicho y ustedes saben que es lo último que vamos a hacer. Tenemos el planteamiento del problema, el tema de la investigación, la situación problemática, la formulación del problema, los objetivos general y específicos, y esto es lo que va del perfil en primer momento al examen parcial. Ahora, otros elementos que ya estamos haciendo es esto, miren. Anexos en cuanto a evidencias del proceso de investigación. Ahora, trabajaríamos entonces estos dos elementos, que serían delimitación y justificación, que tienen varios componentes ahí. Ahora no encontré, pero yo tengo un perfil que les mostré, que tiene los elementos de la delimitación y los elementos de la justificación. Después de eso, vamos a trabajar el marco teórico conceptual o planteamiento teórico, ¿verdad? Estas dos primeras, marco teórico conceptual o planteamiento teórico,
Y después lo que sería la idea a defender, el marco metodológico, ¿verdad? Marco metodológico. La idea de defender el marco teórico conceptual, ¿qué cosa es? A ver, la delimitación que hace, delimita la investigación en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo, en cuanto a los elementos teóricos, sustantivos que vamos a investigar. El marco teórico conceptual, ¿qué cosa es? Toda la teoría y todos los conceptos que son la base para su investigación. Que ya ustedes lo han ido un poco avisorando, visualizando cuando hicieron sus preguntas de investigación. Después está la idea de defender, que es una redacción de un párrafo en que usted explica cómo yo voy a lograr hacer esta investigación. ¿Verdad? Un poquitito. Mi idea de defender, o sea, la idea del resultado que yo voy a obtener. Cómo yo puedo hacer mi artículo, por ejemplo. Después, el marco metodológico. ¿Verdad? ¿Qué es qué cosa? Toda la metodología que usted va a usar. Métodos, técnicas e instrumentos, que en este caso todos son métodos teóricos, porque es investigación documental. Después, aquí tenemos, esto no lo vamos a hacer, porque ya lo vamos a poner en el marco metodológico. Vamos a hacer el enfoque, el diseño y el alcance. Vamos a plantearnos las fuentes de información. Esto tampoco lo vamos a hacer porque lo vamos a plantear en el marco metodológico. La planificación del proyecto con su cronograma. Y fíjense que ya a partir del próximo contenido vamos a ver esto ya. Aquí nos vamos a adelantar lógicamente porque no vamos a ver el cronograma ya al final. Tenemos que verlo ahora. Vamos a ver el cronograma. Y después la bibliografía. Que ya vamos a ir conformándola. Ya aquí en la próxima entrega de trabajo que se va a unir a esto, por ejemplo, cuando ya veamos delimitación, justificación, no, pero cuando veamos marco teórico conceptual, ya ese avance va a ir acompañado de la bibliografía, la que usted piensa que sea de referencia y de consulta. Esto va a ir acompañado ya de la bibliografía. Entonces, en la planificación del proyecto no se escribe nada. Alcance, enfoque, diseño de la investigación. Las fuentes de información. Que yo creo que esto tampoco lo hacemos porque lo vamos a poner todo en el marco metodológico. Métodos, técnicas e instrumentos. Y no, dejamos la fuente para que tengamos claro qué fuentes vamos a usar. Y perfecto. Ya. Esto sería el perfil completo. Entonces, el trabajo final sería entregar este perfil más el artículo de revisión. ¿Está bien? ¿Alguna duda aquí? Y entonces el artículo de revisión, para que lo tengamos claro, porque habíamos visto y alguien me había dicho, yo lo vi en la plataforma, en el artículo de revisión. Vamos a salir de aquí para que veamos
estructura de la que hemos hablado. Ya con eso vamos a terminar la clase. ¿Qué es este documento? Es este documento que está en la plataforma. ¿Qué es este? ¿Ven? Que esta es la estructura del artículo. Por un lado, ustedes van a entregar el perfil completo, que es eso que vimos, más la estructura, más el artículo, perdón. Y esta es su estructura. El título, en la plataforma también están ejemplos de artículos. El título, la autoría, con el nombre del autor y la institución a la que pertenece. Aquí tienen un ejemplo. Una estudiante de la carrera de comunicación social de NUR de Santa Cruz de la Sierra con su email y su registro. Ese es lo que se pone en el autor. Después el resumen, que es esencialmente con un máximo de 250 palabras, de qué trata el artículo, con sus palabras clave. Por ejemplo, si pensamos en la economía espacial, las palabras clave pueden ser nueva economía, economía espacial, y así las palabras claves dentro del artículo. El abstract, ¿verdad? Que es este resumen en inglés. Hay en América Latina, sobre todo en Sudamérica, se usa mucho hacer resumen español, abstract inglés y resumo en portugués. Hacerlo también en inglés y en portugués, con sus palabras clave, haciendo la traducción. Después la introducción. Fíjense cómo que la introducción describimos nuestra situación problemática, el problema en cuestión, y se habla también de los objetivos, la justificación, antecedentes, y se habla del marco teórico de la investigación. Como lo que estamos haciendo allá, después viene aquí. La metodología en la cual se explica los procesos lógicos, ¿verdad? Y los métodos y técnicas que usamos. En el desarrollo con 3 epígrafes, los resultados de la investigación, siguiendo la secuencia lógica, y las conclusiones. Aquí está incluso el formato con que tenemos que presentar el artículo y el perfil. Y aquí todas las cosas. Este documento está muy rico porque tiene toda la información. Y esto se conecta directamente con ¿verdad? Los ejemplos de artículos que hemos visto y que tenemos. Déjenme ver si hay alguno aquí a mano. Tenemos todavía 15 minutos. ¿Hay alguno a mano aquí para que se los muestre y nos demos cuenta cómo se relaciona este ejemplo, este ejemplo de estructura con un artículo en particular, ¿no? Estoy buscando si tengo una mano aquí.
Ya, aquí está. Fíjense, encontré uno genial. Encontré uno genial que están entre los ejemplos que yo les puse en plataforma, que es un artículo de revisión que habla sobre cómo debe ser un artículo de revisión. Claro, aquí la autoría es muy elemental, muy elemental. Después en otros artículos van a ver que esto está más desarrollado porque te dice quién es cada uno y a qué institución pertenecen y todo. Pero bueno, tenemos el título, la autoría, el resumen. La revisión bibliográfica es un tipo de artículo científico que, sin ser original, recopila la información más relevante. Aquí está todo el resumen, muy cortito, sus palabras clave. Esta es una estructura muy sencilla. Palabras clave. Aquí lo tiene en inglés, con sus palabras clave. Y lo tiene en portugués, ¿ves? Con sus palabras clave. Después ya entra en la introducción. La metodología. Incluso con su tablita. El desarrollo con los tipos de revisiones que hay. Esto no hace falta ponerlo. Yo no lo pongo directamente esto. O sea, no pongo desarrollo. Ya, ¿ven? Pero bueno, como ejemplo está buenísimo. Aquí hay otro epígrafe. Fíjense que está desarrollado con varios epígrafes, como les digo, el desarrollo. Un primer epígrafe que habla de los tipos de revisiones que se realizan. Un segundo epígrafe que habla con las etapas de elaboración de un artículo. Las etapas. Ajá. Habla de bases de datos, demás. Ya. Estrategia de búsqueda. Fíjense cómo hay epígrafes y subepígrafes. Criterios de selección. Organización de la información. Pues recuerden, como habíamos dicho, buscar, recopilar, seleccionar, organizar, sistematizar. ¿Ve? Una ilustración. Con organizadores gráficos. Ya el proceso de redacción del artículo. La estructura. La conclusión. Y la referencia en cuanto a la estructura del artículo. Cómo se evalúa. Y aquí las conclusiones. ¿Ven? Y después ya viene la fuente de información, referencia. Aquí él pone bibliografía de referencia o referencia, porque es solo lo que está citado. Nosotros vamos a trabajar con bibliografía de referencia y bibliografía consultada, porque aunque no aparece citada, ustedes la han leído, la referencia. Fíjense de la forma, ¿verdad? A partir del método de la norma APA, de hacer el listado de las referencias por orden alfabético, ¿verdad? Y ahí termina el artículo. Aquí tienen un ejemplo muy sencillo, pero además bueno, porque si lo leen, van aprendiendo además cómo se hace un artículo de revisión. Porque es un artículo que habla sobre un artículo de revisión.
sobre cómo hacer un artículo de revisión. Excelente. Muy bien. Aquí tenemos entonces un ejemplo un poco de cómo esa estructura se refleja en un hecho concreto de producción intelectual. Muy bien. ¿Alguna duda que tengamos con respecto a todo? Ya tenemos claro que a partir del martes vamos a abrir el examen del martes a viernes, ¿verdad? Como hemos visto, a viernes 18 a las 11:59. ¿Alguna duda, queridos y queridas? Por mi parte, ninguna, Lisen. Me quedó claro lo de situación problemática, es lo que tenía un poco de dudas, pero ya me quedó claro, Lisen. Gracias. Muy bien, muy bien. El modelo de Madeleine les sirve, ¿verdad?, para elaborar el suyo. La estructura, incluso las palabras de la redacción, todo eso, lo pueden usar como base de redacción, como mismo hicimos con los objetivos y demás. Para que sea más fácil, en esta etapa inicial que ustedes están, en que se les dificulta un poco la redacción, pueden usar esa estructura y cambiar ya lo que es referido a la investigación de ustedes en sí. Quien tenga mayor capacidad de redacción y de expresión escrita, siguiendo las pautas que hemos visto, puede hacer su reacción. ¿Está bien? Perfecto, Lisen. Gracias. Genial. Bueno, Ok, entonces hasta aquí, porque puede ser que algunos tengan clase o examen a las 11. Son las 51. Les dejo entonces estos 9 minutitos para que puedan organizarse. Bien. Gracias. A ustedes. No hay por qué. Cuídense mucho. Un momentito, no salgan para bajar la última, quitar a Hiroshi para que aparezca en la lista, quitarlo de moderador. Ya, tenemos 29 en estos momentos. Voy a descargar la lista. 29 de 32 creo que tenemos, ¿no? Dijimos en la lista. Lisen, alguien en el grupo dijo que se le salió de Teams, que lo tome en cuenta. Sí, pero ahora cuando ya yo vea una lista y otra, ahí me doy cuenta. Sí, alguien habló, Ianca, ¿no? Dice Ianca. Me parece que dice. Por eso en el WhatsApp ustedes deben poner sus nombres, porque ponen ahí cualquier cosa y después uno no sabe de quién es. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Ya sabe que comenzamos contenido nuevo. Cualquier duda, como va a abrir mañana el examen, cualquier duda por el WhatsApp. ¿Está bien? Listo, Lisen. Gracias, Chao. Hasta Cuídense, luego. nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.